Hablando bajo nuestro tema, la ansiedad del enemigo silente. ¿Y qué es la ansiedad? Bueno, ¿cuál es la raíz etimológica? Desde un punto etimológico, la palabra ansiedad es un antepasado directo que significa amnesia. Este término proviene a su vez de la raíz indoeuropea, del cual deriva no solo aquí está lo interesante, el vocablo amnesia. La palabra ango o angustia es una angustia. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Aquí tenemos algunos. Preocuparse de manera excesiva es uno de los síntomas de la ansiedad. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o nervios. Te da ansiedad cuando vas a tener una entrevista de trabajo. Tienes ansiedad cuando tu mujer o tu esposa te dice, more, estoy embarazada. También te da dolores de cabeza, tienes dificultad para tragar. A veces la ansiedad te coge con comer y múltiples cosas. Pero, ¿cómo definiría la Biblia la ansiedad? ¿De qué manera define la Biblia la ansiedad? La Biblia define la ansiedad como una preocupación. Ahora, hay muchos tipos de ansiedad, hermano Franklin. Entonces, la ansiedad es una preocupación o una angustia de una manera determinada, de una manera incesante, que tú no puedes controlar. Entonces, lo que enseña la Biblia, el rey David escribió, ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? Eso está en Salmos, lo vamos a leer ahora. La palabra será en el nombre de Cristo. Amén. Salmos 13, del 1 al 3. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. La ansiedad es una aflicción también, hermano. Amén. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma. Amén. La ansiedad generalizada es una preocupación incesante que ocurre en nuestra mente, en nuestro ser. La ansiedad desencadena un desequilibrio emocional. La ansiedad te hace crear un miedo imaginario. Pero ¿quiénes son los que más sufren ansiedad? Se ve más en las mujeres la ansiedad, de una manera incesante. La ansiedad es algo que te hace crear un miedo de una manera tal que descontrola todo lo que es tu cuerpo, tu mente. Te mantienes agitado o angustiado. Cuando el rey David era perseguido por el rey Saúl, pasó un momento de angustia en el cual él invocó el nombre del Señor y dijo lo siguiente. Tenía tanta angustia que dijo que Dios lo ayudara a que sus enemigos no lo encontraran, a que sus enemigos no dieran con él. Tenía esa angustia. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene esa preocupación, hasta por cosas que no han sucedido, tenemos ansiedad. Y esto hace que nosotros no tengamos esa paz interior o esa tranquilidad que solamente el Señor la puede dar. Entonces, hermano Franklin, la ansiedad es esta preocupación que no podemos controlar, o que sí podemos controlar, pero no tenemos los mecanismos de defensa a nuestro alcance porque quizás no hemos consultado con alguien, quizás no lo hemos orado al Señor. Y de esa manera, la persona piensa que no puede corregir eso en su mente y en su corazón. Y esto hace que esta persona muchas veces hasta se quite la vida. En vez de buscar una ayuda profesional, ayuda espiritual, ayuda psicológica, en mayoría de los casos, porque hay algo, Dios puso a los psicólogos para que ayudaran al ser humano. Amén, así es. Y escuche algo, hermano David. Jesús es un vivo ejemplo de que podemos controlar la ansiedad. Porque Jesús allí en Getsemaní, cuando él fue con sus discípulos a orar, fíjese que él decía, estoy triste, estoy angustiado. Orar conmigo 1 hora. Y dice la Biblia que él se postró y mientras él oraba, él decía estas palabras. Deja pasar esta copa, este trago amargo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Fíjese cómo Jesús aquí
comienza a controlar esa angustia, esa ansiedad que él tenía. Estamos hablando del mismo Cristo. Él decía al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Pensaba positivo. Cuando tú piensas positivamente, tú puedes controlar la ansiedad, porque va a venir esperanza, fe, va a venir el Señor a través del Espíritu Santo y te va a fortalecer, te va a ayudar a tu poder vencerte tú mismo, porque esa es una debilidad que tienes. Entonces Jesús ahí, en ese momento de prueba, de que se acercaba su muerte, de que lo iban a dar tanto latigazo, de que lo iban a humillar, ya Jesús sabía todo lo que le iba a pasar, porque su Padre le revelaba todo. Jesús sabiamente, miren cómo él piensa. Una, él no piensa en él. Él dice, tu voluntad, la tuya, Señor. Él comienza a aceptar su realidad. Si tú no aceptas tu realidad, no vas a poder vencer. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 8:28 dice que a los que creen y le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su llamado, a su propósito son llamados, perdón. Y Jesús tenía un propósito, hermano David. Y es que él vino a morir por nosotros, a dar su vida por el rescate de muchos. Pero tenía algo bien claro, que al tercer día él iba a resucitar entre los muertos. Y en un momento dijo en Juan 10, yo doy mi vida porque yo quiero. Y porque tengo poder para volverla a tomar. Y se lo decía a los discípulos una y dos otra vez. Le decía que iba a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. Es hermoso. Hay un ejemplo y es Jonás. Poco hablamos de Jonás, pero él tuvo una ansiedad, tuvo una preocupación, una aflicción. Y en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 2, la Biblia enseña, dice el encabezado, el tema, la oración de Jonás. Y escuche en la oración de Jonás, cuando él ora, la palabra que él dice. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde dentro del pez. Verso 1, dentro de un pez, Jonás estaba orando. Y mientras él oraba, al Señor él le decía esta palabra angustiado. Se sentía mal. Y escucha la palabra, verso 2. Diciendo, en mi angustia, clamé a ti, Señor, y tú me respondiste desde las profundidades de los muertos, de la muerte. Clamé a ti y tú me oíste. Fue sabio Jonás. Se sentía solo. Estamos hablando del hombre que duró 3 días en el vientre de un pez. No había amigo, no había nadie que lo consolara, que le diera una palabra positiva, que le dijera, Jonás, tú vas a salir de esa prueba, Dios está contigo. Nadie estaba ahí. Y Jonás fue sabio, tiró su rodilla en el vientre de un pez y ahí oraba, clamaba al Señor. Y ahí, dentro del pez, le decía al Señor, en mi angustia, en mi dolor, en mi... Ahora, en esta preocupación que tengo, clamé a ti, clamó a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Jeremías 3:33. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y Jonás pudo clamar a Dios en la angustia y pudo vencerse, porque dice la Biblia que Dios lo escuchó. Amén, hermano. Y hay una parte de esa historia que me llama la atención, hermano Franklin. Mucha gente dice, no, que Jonás se desvió de Nínive y se fue para Tarsis. Pero voy a enfocar y hacer énfasis un momento en algo. Y es que Jonás sabía a qué se estaba enfrentando. Su temor, su ansiedad en ese momento.
Porque la persona piensa que ansiedad solamente, que yo tengo ansiedad y voy a comer. No. La ansiedad, hermanos, te da unos síntomas de preocupación, de angustia. Entonces Jonás en ese momento sintió un tipo de angustia en el cual dijo, bueno, me libré de este pueblo. No me siento a gusto con ir allá a hablarle a él, al pueblo, porque él sabía a lo que se enfrentaba. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 7 y el 8, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, la ansiedad es una preocupación. ¿Y qué significa preocupación? Significa ocupación antes de. O sea, tú estás pensando en cosas que todavía están lejos de pasar. Cosas que la Biblia dice también en el libro de Mateo capítulo 6, verso 34. Y no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Más le basta cada día su propio mal o su propia preocupación, dice en otra versión. O sea, te está diciendo, hijo mío, no te afanes, no tenga angustia, porque tú no sabes el día de mañana. Y muchas veces, esos síntomas que cada día nos permiten, en primer lugar, hermano Franklin, nos permiten actuar. No nos permiten fluir, ni pensar, ni reflexionar. No nos permiten leer la palabra, ni orar. La ansiedad viene siendo ese espíritu que no te permite prácticamente hacer nada. Porque cada vez que vas a realizar algo, tienes problemas en tu trabajo. Porque piensas que vas a hacer la cosa mal. Entra esa duda, esa preocupación. Y no debe ser así. ¿Por qué? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos controlar esa ansiedad? ¿De qué manera podemos nosotros rebasar eso? Bueno, de la siguiente manera. En primer lugar, tú te enfocas, prestas atención a tus pensamientos y dices, bueno, voy a hacer tal cosa. Y cada cosa tiene un resultado. Si voy a prender la computadora, se supone que tiene un botón de encendido. Si no tiene carga, tengo que usar el cargador y ponerla a cargar. Esto es un ejemplo de tú pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque sencillamente la ansiedad es algo que está dentro de ti, algo que tú puedes controlarlo, algo que tú puedes pedirle al Señor de que te dé la sabiduría para tú controlarla y tener ese manejo. Porque si no, esto acabará tomando las riendas de tu vida y los resultados van a ser caóticos. ¿Por qué? Porque tú estás siendo controlado por una emoción tuya que está dentro de ti, algo que tú puedes dominar. Esa preocupación, tú puedes manejarla. Tienes que aprender a gestionar esa preocupación. Y la Biblia también tiene muchas cosas que te dicen a ti.
También vemos una historia en la palabra cuando Rebeca está embarazada de Esaú y Jacob. Ahí vemos que en ella surge un tipo de ansiedad. También Sara tuvo un tipo de ansiedad, hermano Franklin. ¿Por qué digo esto? Porque ella dijo que dentro de sí en ella había una guerra. Y dijo, ¿y para qué él seguir viviendo? Y Dios le dijo que dentro de ella habían dos naciones. Y que el mayor servirá al menor. Amén. Entonces, vemos que ella se quiso precipitar. Cuando nacieron sus hijos, que ya eran adultos, ella quiso precipitarse. Cuando Isaac le dijo a su hijo Esaú que casara para que le hiciera el guiso. Entonces ella se adelantó, tuvo ansiedad desde antes de nacer y después de grande, tuvo ansiedad de ella. Quizá ella tenía mucho tiempo con esa preocupación, muchos años pensando, ¿cuándo será el día que sucederá esto? Pero también Jacob, cuando venía de allá de donde Labán, tuvo ansiedad, porque él tenía miedo y hasta creó un plan por si lo atacaban. Entonces, él tuvo esa ansiedad tantos años. Ahora yo vuelvo al pueblo de donde nací. Si mi hermano me ve, entonces lo que va a hacer es que me va a matar, me va a asesinar. Pensó eso. Pero los planes del Todopoderoso eran otros, hermanos. Y después de ahí vamos a un Jacob renovado, a un Jacob nuevo, porque él confió en el Señor y dejó la ansiedad, dejó esa preocupación. Querido hermano, cualquier preocupación que tú tengas en tu mente y en tu corazón, déjasela al Señor. Dile a Dios que te dé las herramientas para que puedas gestionar dichas preocupaciones y que ellas no te dominen a ti. Porque es fuerte cuando se desencadenan esas emociones de angustia, de miedo. Se dispara esa alarma dentro de uno, del corazón de uno, dentro de la mente de uno, que no dejan que uno duerma tranquilo, que no tenga paz. La ansiedad te hace volverte hasta adicto a las drogas muchísimas veces. Te hace volverte adicto a la cafeína. Te hace muchas veces volverte adicto a los alimentos, a comer mucho. Hasta te da amnesia. Hasta te da una enfermedad que engordas de tal manera que te vuelves obeso. La ansiedad es un desencadenante. Es un enemigo silente. La ansiedad es un enemigo silente que puede acabar con tu vida y la de tu familia. Así que no dejes que la ansiedad domine tu mente y tu corazón. No dejes que pase. Porque de esa manera no estarás confiando en Dios. La palabra dice, el Maestro Jesús hablando, venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. ¿Tú sabes lo bueno que es eso? Pero no con tu fuerza ni con la mía, que vamos a descansar. Sino es acercándonos a Dios, confiando en que Él hará, en que Él restaurará nuestras emociones, nos dará la inteligencia emocional para poder dominarlas de tal manera de que seamos testimonio para otros. Amén, así es. Y volviendo a lo de Marta, hermano David, Jesús le dice a ella, Marta, Marta, afanada, en el verso 41 del capítulo 10, afanada y turbada estás. Ella cogió la mejor parte y no se le quitará. La mejor parte a María las tuvo. Se olvidó de que el piso estaba sucio, de que quizás no había nada para brindar al maestro. Ella se enfocó en lo que Jesús hablaba, en la palabra que Jesús en ese momento decías, que sé que eran útiles, eran buenas, porque todo lo que Jesús decía era bueno y en gran manera. Y estaba ahí, miren qué gran bendición se llevó. Y Jesús le está dando ese consejo. Y aquí en Mateo capítulo 6, verso 25, en el Sermón del Monte, Jesús nos está dando una enseñanza de que no nos preocupéis tanto. ¿Qué comer, qué beber y qué vestir? Pero el día de mañana, oye, cada día trae su propio afán. Y lo afán del cada día provoca en nosotros ansiedad. Hay una herramienta muy buena que nos puede ayudar cuando estamos ansiosos, cuando no podemos dormir, cuando tenemos ansiedad no podemos dormir muchas veces, no tenemos sueños. Y es la palabra de Dios, la Biblia. Es hermoso cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú te gozas en Dios, cuando la palabra de Dios te enseña qué tú debes de hacer, cómo tú debes de comportarte. Y hay algo que yo utilizo mucho
Y es que yo he dejado de pensar en mí mismo. Y he entendido que esta palabra es el verdadero arrepentimiento, David. Uno negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo no es fácil. Para dejar que Cristo piense por uno. Para actuar como Cristo actuara, como Cristo pensara. Cuando tú piensas así, entonces tú estás con una mente diferente, con pensamiento diferente. Y eso te va a ayudar a ser sabio como Jesús, que en un momento así de prueba tan fuerte pudo decir esta palabra: que se haga tu voluntad y no la mía. Deja pasar esta copa, este trago amargo. Qué sabio fue Jesús. Y oiga algo, con todo ese sufrimiento que pasó Jesús mientras él iba en la cruz, mientras lo cupían, mientras le daban latigazo, mientras se burlaban de él, mientras latigazo con él y todo lo que le hacían a Jesús, mientras le ponían una corona de espina, mientras pedía agua y le daban vinagre, Jesús en ese momento podía estar angustiado, podía estar ansioso Que lo estaba definitivamente, hermano Franklin. por todo lo que le pasaba. Porque él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Quién no va a hablar así? O sea, en ese momento que el maestro vio toda la carga, él sintió la carga del pecado encima de él. Él sintió ese pecado que tú y yo todavía tenemos. Lo sintió en su peso. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento el maestro estaba muy ansioso. Ahora mismo yo estoy muy ansioso, hermano Franklin. Porque estamos más que bendecidos de bendecir y hablar de este tema a otros. Amén. Tú que no puedes dormir en las noches. Tú que no puedes pensar de manera clara, de manera positiva. Yo te exhorto en el nombre de Jesús que entregue esas cargas al Señor. Para que sea Dios moldeando tu pensar, tu manera de emocionar, que te permita gestionar las emociones, que te permita tener ese control, ese dominio propio de ti mismo, porque eso es lo que Dios quiere. Te dejó las herramientas y la Biblia dice en 1 Timoteo 1:7, y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Dios quiere que tú domines tus emociones, que domines todo lo que eres, para que aprendas a reconocer en el momento que te sientes ansioso y así pueda de manera emocional gestionar en ese momento la ansiedad y controlarla y que no ella te controle a ti. Bendecimos tu vida de manera especial. Espero que el Señor haya hablado a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera muy especial. Mi hermano Franklin concluye con algunas palabras. Amén, gloria a Dios. Queremos decirte que en Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Qué hermoso, ¿eh? No se aflijan por nada, sino preséntense todos a Dios en oración, como lo hizo Jonás. Oraba en un pez, solo, con hambre, sin nadie. Y allí Jonás le dijo al Señor: en mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó, Él me respondió. Y miren, le dio la orden a un pez para que lo vomitara en tierra firme. Y salió del pez vivo, no le pasó nada. Y fue y cumplió con lo que el Señor le mandó. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Dios es fiel, Dios real. Él está ahí contigo. Él te quiere ayudar. Él es tu Salvador. Dios no falla, no miente. Dios no es como el hombre. Dios no es como nosotros. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es fiel, bueno, misericordioso. Así que ese Dios yo te lo presento aquí en tiempo de gracia para que tú, que aún, aleluya, no has aceptado a Cristo, que aún estás ansioso, yo quiero que tomes esa sabia decisión de decir: sí, yo saco un tiempo para buscarle al Señor, para ir a la iglesia, para orar, para meditar en su palabra, para decir como David en el Salmo 56:3, en el día de mi temor yo confío
confío en ti, Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Le damos la gracia al Señor. Hermano Franklin, quiero que brevemente cierre los ojos. Vamos a hacer una oración para despedir. En este momento, Espíritu Santo de Dios, yo te pido de manera especial que tu soplo llegue a cada oyente, Señor. Que tú hables a sus vidas, Padre. Que mire todo aquel, Señor, que tiene ansiedad. Que tú en tu santa y tu divina voluntad, si te place, tú permite que esas personas, Señor, puedan controlar su ansiedad. Que tú le des dominio propio en sus mentes. Yo te pido, Padre, que tú le des sabiduría y entendimiento para que puedan dominarse en sí mismos, conforme a tu palabra, Padre. Yo te pido que bendiga, Señor, a Ronald Pacheco, el Control Master, que bendiga a su familia, bendiga a cada oyente desde cualquier lugar que nos escuche. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este programa sea de bendición para todo aquel que nos escuchó, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú siempre me escuchas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nos vamos contigo, Padre. Gracias, Señor. Estuvo con ustedes su hermano David Vázquez a través de Extra86.net y su hermano Franklin Severino. Nos vemos el próximo viernes de 7 a 8 por aquí. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Esto fue Tiempo de Gracia a través de Extra86.net, moviendo la ciudad.